Bueno, primero muchas gracias por esta oportunidad. Es importante, creo yo, que una institución llegue a cumplir 25 años en México, sobre todo una institución que ha ido creciendo a lo largo de estos años en un tema que ha sido muy controversial, muy controvertido, pero a la vez muy importante, que es la propiedad intelectual. ¿Cómo surge el tema del INPI? Surge por allá en el año de 1992, más o menos, cuando estábamos en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Yo estaba en ese entonces como director general de inversiones extranjeras. Habíamos negociado el capítulo de inversión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Habíamos desde luego dejado ya el borrador de las modificaciones de la ley de inversión extranjera. Y una mañana me habla el secretario de Comercio y Fomento Industrial, el doctor Jaime Serra Puche, que es el creador realmente de la idea del INPI, y me dijo, así como era él, ya te cayó el chahuiztle, te vienes para acá a la Dirección de Desarrollo Tecnológico, y me dio dos instrucciones. Una fue muy clara en el sentido de decir, tienes que abrir las puertas al CONACYT, que en ese entonces estaba liderado por Fausto Alzati, a quien yo no conocía. Y segundo, tienes que crear el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Este instituto estaba creado en la ley de 1991, pero por diferentes razones no fue posible crearlo en 91, en 92. Y ahí fue cuando el doctor Serra me indicó que era uno de los objetivos del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Bueno, me nombraron en enero de 1993 como director general de Desarrollo Tecnológico, con estos dos elementos importantes. Y empezamos todo el año de 93 a empezar a trabajar con todo lo que se requería en materia legislativa, en materia administrativa. ¿Por qué? Porque teníamos que sacar la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de esa subsecretaría de SECOFI y crear el INPI. El INPI desde su origen estuvo conceptualizado como un organismo público descentralizado, con patrimonio propio. Y esto fue realmente muy importante y sigue siendo muy importante porque hay dos tipos de instituciones públicas, las descentralizadas y las desconcentradas. Por ejemplo, el INDAUTOR es un organismo desconcentrado. Hoy está sectorizado en la Secretaría de Cultura. Pero al ser desconcentrado, tienes que estar sujeto a todas las reglas de la Secretaría en las que estás metido. Al ser descentralizado y tener autonomía y patrimonio propio, eres un ente realmente autónomo que, aunque está sectorizado hoy en la Secretaría de Economía, el INPI, de todos modos tiene autonomía, y tiene autonomía, digamos, presupuestal. Eso es muy importante para poder desarrollar los proyectos que hacen que una institución pueda crecer. Pues, ¿cómo surge? Así surge. Una idea del secretario Serra y del presidente Salinas. En la ley de 91 estaba la creación del INPI y simplemente se tuvo que implementar. Nos llevamos todo el año de 93 haciendo todo lo necesario para su creación, y el 10 de diciembre de 1993 el presidente Salinas firma el decreto de creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y en enero de 1994 el presidente, el secretario, me nombran director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Mira, esta es una anécdota, creo que curiosa, porque cuando estábamos en la calle de Azafrán, que todos ustedes saben que yo le llamé el Palacio de Azafrán, y no precisamente porque era un palacio, ese edificio de Azafrán
estaba dañado por los sismos. Eran dos edificios que estaban pegados, que estaban caídos. Recordarán algunos de ustedes que se inundaba el sótano donde estaba el archivo. Y perdón, se inundaba yo creo que 1 metro de agua, ¿no? Había áreas en el edificio donde había unos, ya no hoyos, boquetes de pared a pared. Y francamente era un riesgo estar trabajando en esos edificios. Yo invité al secretario Serra a que fuera a visitar el edificio porque me parecía una verdadera vergüenza para el gobierno, para el sector público en general de México, el tener esas oficinas y recibir a presidentes, CEOs, directores de empresas multinacionales, de empresas mexicanas, en esas oficinas que verdaderamente eran terribles, ¿no? Claro que el doctor Serra no quiso ir, pero como dicen, si Mahoma no va a la montaña, pues hay que llevársela, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Un pequeño video de 3, 4 minutos, pedí una reunión con el secretario Serra y le llevé el video. Cuando él vio la inundación en el archivo, me dijo, ¿eso qué es? Le dije, pues es la alberca que tenemos ahí en la dirección, porque en la tarde hacemos clases de natación, jajaja. Cuando vio un boquete enorme de pared a pared, me dijo, ¿qué es eso? Le dije, pues ese es el aire acondicionado que tenemos, ¿no? Y cuando pasa la cámara y se ve por afuera que está un poste de luz, me dice, ¿qué chueco está el poste? Le dije, no, el chueco es el edificio, ese es el que está caído, ¿no? Bueno, pues entre broma y broma, lo que sucedió fue que levantó el teléfono, la red roja, le habló al entonces secretario Pedro Aspe, le dijo que lo iba yo a visitar con un video muy interesante, y para no hacerles el cuento largo, en yo creo que una semana, tuvimos la autorización de la Secretaría de Hacienda para poder buscar un edificio. El edificio lo buscó la Secretaría de Comercio, el oficial mayor. Yo puse una sola condición, que estuviera en un área de la Ciudad de México donde no tuviéramos un problema el día de mañana con un temblor o con un sismo, porque ya en ocasiones anteriores ya había pasado con esta oficina un drama espectacular de que el edificio donde estaban por salto del agua se quebró y fue terrible toda esta situación. Finalmente se logró, creo que por 95, se logró comprar con un arrendamiento financiero el edificio de Periférico Sur, 3106, y en 94, al final, fue cuando pasa ya ese edificio a ser parte del activo fijo del instituto, porque antes era un comodato, y finalmente la Secretaría de Comercio se lo da al instituto como parte del patrimonio. Anécdotas realmente pues hay varias, hay anécdotas cuando fuimos muchas veces a negociaciones de tratados, a la OMPI, a negociaciones de los arreglos, a negociaciones de los TLCs, ¿no? Pero mira, más que anécdotas, yo creo que son experiencias. Para mí fue muy útil conocer a toda la comunidad de propiedad industrial. Y yo lo que les diría a los jóvenes abogados de AMPI es que están eligiendo una área muy interesante, un área que no se queda aquí, y aunque pensemos de que ya no hay nada nuevo en el tema de propiedad intelectual, yo estoy seguro que sí va a haber, porque el mundo camina, el mundo cambia. Y así como entonces, por allá de 94, no sé cuándo era, el tema de biotecnología surgió como algo nuevo, pues ahorita están surgiendo otra vez cosas nuevas, ¿no? En el caso de derechos de autor hay, bueno, unas novedades con todo el tema de internet, todo el tema digital, que bueno, que están haciendo que cambie
todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, más que eso, yo le diría a la juventud de AMPI que se especialicen, ¿no? Cada vez más y que atiendan el tema de la evolución de la propiedad intelectual, ¿no?